¿Qué tal, queridos hermanos? Qué bueno que por la gracia de Dios nos podamos encontrar en este desafío que han llevado a cabo de concluir y de leer este libro de Santiago. En esta oportunidad nos toca el capítulo 5 del versículo 7 al 20. El título que me daban era Pacientes y orad. El libro de Santiago, 5 capítulos riquísimos, 108 versículos con más de 50 imperativos. Tardaríamos 30 minutos en leerlo de recorrido y considerada como una de las epístolas generales. ¿Por qué? Porque no están escritas a una persona en particular, sino a la iglesia que estaba siendo perseguida. Escrita entre el año 40 y 50 después de Cristo y conocida como los Proverbios del Nuevo Testamento. Contiene más de 40 referencias al Sermón del Monte y una carta resistida por mucho tiempo por Lutero, y con esta controversia de fe y de obras que sin duda ustedes habrán llevado a cabo en eliminar esas dudas. Mencionada como carta de paja por Lutero, ya que no tenía la robustez de otras cartas teológicas, pero sin duda cada pasaje de estos 108 versículos han sido de edificación, pero de desafío a una fe práctica. Santiago capítulo 5. Y con esto concluimos con el estudio de este hermoso libro de la Biblia. El contexto, bueno, lo habrán visto en el capítulo 5, en el inicio del 1 al 6, la gente, el pueblo de Dios que estaba en esta dispersión estaba siendo oprimido, maltratado y defraudado. Ahí el versículo 6, antes del versículo 7 que vamos a leer, termina con esta frase de dar muerte, que sentían esta impotencia y que no podían presentar defensa. Pero en este pasaje relaciona la fe práctica viva con la venida del Señor. Y hace dos exhortaciones en estos versículos que vamos a leer, del 7 al 20. Dos exhortaciones. Y en primer lugar vamos a ver del 7 al 12, pacientes actuando en la espera. Pacientes actuando en la espera. Y del 13 al 20 vamos a ver el poder de las armas espirituales y ahí ver el tema de la oración. En primer lugar, pacientes actuando en la espera. Del versículo 7 al 12. El tema central en estos versículos es la paciencia. Como venimos mencionando, 5 veces son mencionadas en estos versículos. En el versículo 7 dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 7 también dice, aguardando con paciencia como el labrador. Y también dice, tener paciencia y afirmar nuestro corazón, la venida del Señor se acerca. Después dice, tomando como ejemplo de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor en el versículo 10, y en el versículo 11 dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que dio el Señor a Job. Exhorta a sus lectores a practicar una ética bíblica mientras aguardan la venida del Señor con paciencia. Y la vamos a ver en distintas manifestaciones, cómo es actuar en la espera. Pero en primer lugar vamos a leer estos versículos. ¿Sí? Te invito ahí a abrir la Biblia en Santiago capítulo 5 del 7 al 12. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencias y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hasta acá, en esta primera parte de pacientes actuando en la espera. Y decíamos que Santiago exhorta a sus lectores a practicar una ética bíblica en esta espera.
Mientras aguardamos la venida del Señor, se manifiesta y vamos a ver en 5 cosas. En primer lugar, se manifiesta en nuestra certeza y nos lleva a esperar. En primer lugar, se manifiesta en nuestra certeza y nos lleva a esperar. Miren lo que dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 3 veces en estos 2 versículos la palabra paciencia, pero se manifiesta en nuestra certeza y nos lleva a esperar. ¿Por qué menciono esto? Porque el versículo 7 empieza con un por tanto. Por eso hacía esta introducción de lo que habrán estudiado en el capítulo 5 del 1 al 6 o en cómo lo hayan diagramado, pero sin duda en estos versículos anteriores habla de esta opresión. Y termina Santiago mencionando esto de lo que estaban sufriendo y dice por tanto. Nos añade a lo anterior, ¿qué? Hermanos. Con este consejo pastoral que da durante toda la carta, con este cariño, con esta sinceridad, llamándolo hermanos. Y por eso se manifiesta en nuestra certeza y nos lleva a esperar. La paciencia que utiliza acá el apóstol no es la misma paciencia que utiliza en el capítulo 1, ¿sí? Donde habla de soportar la presión, mantenerse soportando una presión. Acá paciencia tiene una raíz del griego que son 2 palabras, largo en su primera parte y calor. En otras palabras, que no se calienta deprisa. Y en otras palabras le estaría diciendo, tengan paciencia, no pierdan los estribos. A pesar de lo que están sufriendo y de los que están siendo oprimidos, el apóstol le dice, tengan paciencia. Y lo lleva a una ilustración que es la que leímos, la ilustración del labrador. La misma ilustración que utiliza Pablo ahí en 2 Timoteo cuando habla del soldado, del atleta y del labrador, que el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Pero en esta ocasión el apóstol habla de la ilustración del labrador. Clemente, un historiador de Alejandría, decía que Santiago y Judas, eran hermanos. Eran hermanos y agricultores. Este término y estos ejemplos de agricultura lo vamos a ver permeados en todo el libro de Santiago. Y acá nos habla de que el que sembraba dependía de la lluvia temprana y de la tardía. La lluvia temprana era ahí aproximadamente entre abril y mayo, ¿sí? Y la tardía era entre octubre y noviembre. La lluvia temprana era necesaria para que ablandara la tierra. La tierra ahí de Palestina era quemada por el sol, era dura y por eso aguardaba la lluvia temprana y la tardía para que la semilla haga efecto. Y acá lo que nos está diciendo el escritor, que el labrador no tiene control sobre esto. Dependía total y exclusivamente y absolutamente de la merced de Dios. Por eso Santiago le dice, yo sé lo que están sintiendo en estos momentos, lo que están pasando, la opresión, la injusticia, pero hermanos, en primer lugar, la paciencia se manifiesta en una certeza. ¿Cuál es la certeza? Que la venida del Señor está cerca. Y esa certeza nos lleva a esperar de la forma correcta. Por eso pone el ejemplo del labrador. Tenemos que tener paciencia, le dice, pero en segundo lugar le vuelve a hablar pronto, nuevamente en 2 versículos de la parusía. El Señor entre nosotros. Un día el Señor va a regresar y lo arreglará todo. Él lo prometió. En otras palabras, Santiago le está diciendo esto, hermanos, esta certeza de que el Señor viene nos debe llevar a vivir una vida práctica. Y sin duda este pasaje también nos confronta a cada uno de nosotros, amando, esperando la venida del Señor, pero esa certeza nos lleva a una vida de espera, en el más acá, de acuerdo a su voluntad, y trabajando y esperando como el labrador, pero también teniendo presente esa venida del Señor que es inminente. Por eso Santiago le dice, tengan paciencia, tomen el ejemplo del labrador. El labrador no tiene control sobre la lluvia tardía y temprana. No tenían toda la tecnología que hoy tenían, pero con esas 2 lluvias podría tener asegurada una buena cosecha. Y el labrador tenía que depender. Y eso es lo que nos llama a cada uno también de nosotros y nos confronta esta carta. Pero en segundo lugar, la paciencia, pacientes afirmados en la espera, nos habla en segundo lugar no solo en la certeza que nos lleva a esperar, sino en nuestra comunicación, que nos lleva a una vida de edificación.
se manifiesta en nuestra comunicación. Esa espera, esa paciencia se manifiesta en nuestra comunicación y nos lleva a una vida de edificación. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Se manifiesta en nuestra comunicación, en nuestra vida práctica. Santiago es totalmente práctico y nos lleva a esta comunicación. Ahora, ¿por qué pensamos que dice esto Santiago en el versículo 9? Porque cuando se espera, en esa paciencia, podemos hablar de este tema de la espera, pero hablarlo mal. Podemos tender a hablar mal del asunto. El apóstol le manda a dejar de hacer algo que ya era un hábito. Cómo está conjugado los verbos acá, nos habla de que tenían que cesar de hacer lo que estaban haciendo, este mal hábito, entre aquellos creyentes que estaban absorbidos por la queja. Y sin duda tenían todas las características para hacerlo por lo que ustedes vieron y por lo que vimos en el contexto, que estaban siendo oprimidos. Pero Santiago no solo lo lleva a esta paciencia que nos lleva a una certeza en esperar, sino que esa paciencia nos lleva a una comunicación edificante. En lugar de apoyarse y estimularse mutuamente, se estaban quejando y acusándose los unos a los otros. Y les termina diciendo, hermanos, el juicio es del Señor. Es el único autorizado y capacitado para juzgar. Por eso la paciencia se manifiesta en nuestra comunicación y nos lleva a una vida de edificación. Pero en tercer lugar, se manifiesta en nuestra constancia y nos lleva a una vida de entrega. Se manifiesta en nuestra constancia y nos lleva a una vida de entrega. Miren lo que dice el versículo 10. Terminado de hablar de esto de la queja, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y nos pone el ejemplo de los profetas. Por eso, en tercer lugar, la paciencia se manifiesta en nuestra constancia y nos lleva a una vida de entrega, como tuvieron estos profetas. Santiago les tiene que poner el ejemplo de acá de los profetas. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que experimentaron la soledad, la incomprensión, persecución y en algunos casos hasta la muerte. Hombres como Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel y otros sufrieron física y emocionalmente, pero demostraron una constancia y fidelidad a toda prueba. No se doblegaron ante la amenaza. Santiago exhorta a que los tomen como ejemplo, a ejemplo de una fe viva y práctica. Usa el mismo vocablo que utiliza el Señor Jesús cuando le dicen ejemplos os he dado. Esa palabra, ese vocablo es el que le dice acá. Vean y tomen como ejemplo a los profetas. ¿Que estaban siendo perseguidos o muchas veces sufriendo esto que decíamos, esta injusticia, esta soledad, porque como dice el pasaje, hablaron en el nombre de Dios. Y hablar en el nombre de Dios a veces nos vamos a ganar esas incomprensiones y hasta muchas veces ese estado de soledad que vivieron muchos de los profetas. De hecho, Santiago exhorta que tomemos a este ejemplo. Pero Esteban, cuando estaba siendo apedreado, le dijo a los judíos, díganme a cuál de los profetas no han perseguido ustedes. Le clava la daga a los judíos. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban en el nombre del Señor. Y Esteban le tiene que hacer esa revisión histórica, que dice a cuál de los profetas ustedes no han perseguido. Desde el inicio hasta el final los profetas han sido perseguidos, por lo que dice acá Santiago, hablaron en el nombre del Señor. Por eso a esa iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba viviendo esa opresión, esa injusticia, ese maltrato social, Santiago no solo le habla de nuestra certeza y nos lleva a esperar, pero en segundo lugar nos habla de una comunicación. No nos quejemos, por el contrario, hablemos de una forma edificante, pero en tercer lugar se manifiesta en una constancia. Esa constancia que tuvieron los profetas y nos lleva a una vida de entrega. Pero en cuarto lugar se manifiesta en nuestra convicción y nos lleva a una vida enraizada. Miren lo que dice el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que sufren. Lo que dijo el Señor Jesús. Esa controversia, ¿no? Cuando dice ahí que se está por ir y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, tengan paz. Ahora nos dicen que tenemos paz, pero en el mundo vamos a tener aflicciones. Y acá Santiago, medio hermano del Señor, le está diciendo, hoy aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job
Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por eso al hablar de Job, yo no puedo hablar de otra forma de que se manifiesta en nuestra convicción. Y eso es lo que le está diciendo Santiago. Le está poniendo un ejemplo a los judíos que conocían bien. Y nos lleva a una vida enraizada, que tenga sus raíces firmes como las tuvo Job. Santiago es el único escritor que menciona a Job. Los bienaventurados son aquellos que son y que rinden honor e imitamos y ponderamos. Esas personas. Ningún nombre en la historia bíblica, aparte del Señor Jesucristo, nos relata la Biblia que es mejor conocido por el sufrimiento, como lo ha hecho Job. Job aguantó sufrimientos, resistió la prueba, pero con integridad. Con integridad en todo el libro de Job se ve que él estaba enraizado su vida en esa integridad que lo sostenía Dios. Es cierto que él preguntó ¿por qué? Como también preguntó el Señor, pero no claudicó. Y en instantes, ese relato de ahí del inicio de la vida de Job, en instantes él pierde su familia. Tiene consecuencias en lo físico y también pierde su fortuna. Tenía mucho Job. Y sufre esas consecuencias en lo fortuno, se le perdió todo. También en los físicos, pero también en la familia. Dice que murieron sus hijos. Y él termina diciendo ahí, Jehová Dios dio y también quitó. Sea el nombre de Dios exaltado. Job dice ahí en el final del libro que aunque mi vida, mi carne desfallezca, mi corazón desfallece, pero con todo yo veré cara a cara a Dios. El mismo Dios termina diciendo acá en el versículo 11, que fue misericordioso con Job, que le dio abundantemente. Ese Dios misericordioso es el mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros y Santiago le está recordando. Que es aquí tenemos por aventurado a los que sufren. Le está animando. Como buen pastor que es Santiago, los está animando a estos cristianos de la persecución, que estaban sufriendo todo esto lo que decían, pero les dice, tengamos paciencia, y esa paciencia se manifiesta en nuestra certeza, y eso nos va a cambiar nuestra forma de esperar. Tener esa certeza de que el Señor viene, pero en segundo lugar se manifiesta en nuestra comunicación. ¿Cómo hablamos entre nosotros? Hermanos, abandonemos la queja, le dice. Que esto nos lleve a una vida de edificación mutua, pero en tercer lugar se manifiesta en nuestra constancia. Como tuvieron los profetas, cada uno que dieron el mensaje de Dios y sufrieron estas incomprensiones, pero ¿qué? Es una vida de entrega. Pero en cuarto lugar nos lleva a esta vida de convicción y a una vida enraizada. Pero en quinto y último lugar de esta primera sección, ¿sí?, de pacientes actuando en la espera, nos toca el versículo 12. Y sin duda, cuando leía comentarios, muchos mencionan que este pasaje no tendría que estar acá. Como que parece que está aislado, pero vamos a ver que es todo lo contrario. Y acá, en quinto lugar, se manifiesta nuestra conducta y nos lleva a una vida ejercitada. ¿Por qué? Porque dice, pero sobre todo, ¿sí? No que este concepto esté sobre todo lo demás, sino como en una conclusión, que se manifieste, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Se manifiesta en nuestra conducta diaria. En algo tan práctico Santiago les tiene que decir, que la paciencia se manifiesta en nuestra conducta y nos lleva a una vida ejercitada. Y le dice, hermanos, no juréis. Decíamos que parece que es un texto descolgado, pero evidentemente los lectores de la epístola acostumbraban a jurar y a tomar el nombre de Dios en vano. Y Santiago le dice, basta. Como le dice basta en el concepto anterior que abandonen la queja, acá le dicen basta de esta costumbre. Cesen ya. Debe estar este texto en el centro de la epístola, porque es totalmente práctico en nuestra forma de vivir y en la forma que Santiago les quería transitar y transmitir a estos primeros cristianos, ¿sí?, que estaban siendo perseguidos. Este concepto. Y les quiere decir lo que le dice en toda la carta. Hermanos, debemos vivir exteriormente lo que decimos que creemos interiormente. Por eso le dice, no hace falta que juren. ¿Por qué? Porque si tu vida es una vida, una conducta ejercitada, no hace falta que vos jures porque tu sí va a ser un sí y tu no va a ser un no. Por eso Santiago le dice, necesitamos paciencia. ¿Paciencia en qué? Acordándonos de esa certeza. La venida del Señor está cerca. Certeza como ese labrador que tiene que esperar
voluntariamente y soberanamente en la voluntad de nuestro Padre. Esa comunicación que no nos lleve una vida de queja, una vida de constancia, como lo tuvieron los profetas. Una vida de convicción, como la tuvo Job, que perdió todo, pero al final de la vida Dios los termina restituyendo. Y acá tiene que ser nombrado por el hermano del Señor, inspirado en decir que Dios fue misericordioso con él. Y una vida de conducta, que nuestra palabra sea lo que refleje nuestro pensamiento. Que lo que declamamos lo podamos vivir con nuestra conducta. Por eso Santiago es totalmente práctico. Y hermanos, antes de pasar a la segunda etapa, en esto de pacientes actuando en la espera, sin duda cada uno de nosotros la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos confronta a que tengamos esta misma conducta, a esta vida práctica, a esta fe que propone Santiago que se manifieste en nuestras obras, a esa religiosidad vacía que la abandonemos y vivamos una fe práctica, que nuestra declamación coincida con nuestra vida y con nuestro pensamiento, que lo que pensamos y decimos también coincida con nuestra conducta. Pero en el versículo 13 empieza la segunda sección de este pasaje. Y acá sí, ya vamos a estar hablando de este tema de la oración. La oración. ¿Sí? Santiago conocido por su oración. Historiadores dicen que ahí del primer siglo que lo encontraban a Santiago siempre orando, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo y lo conocían como rodillas de camello, porque él tenía callos en su rodilla. Era conocido por esas rodillas de oración. Y en estos versículos del 13 al 20, 7 veces vamos a escuchar la palabra oración. Por eso, como en los primeros, del 7 al 12, hemos encontrado 5 veces la palabra paciencia y es el núcleo, cómo debemos vivir esa vida pacientes en la espera, con estas convicciones, o cómo se manifiesta. Acá Santiago va a pasar a este segundo punto, que nosotros mencionábamos como un poder de las armas espirituales. ¿Y cuál es el poder de estas armas espirituales? Bueno, vamos a ver algunas más aparte de la oración. Pero la oración es el núcleo, es nombrada 7 veces. Mirá, en el versículo 13 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. En el versículo 14 dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. En el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. En el versículo 16 dice, orad los unos por los otros. En el versículo también 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Texto conocido, ¿no? En el versículo 17 y 18 termina Santiago con el ejemplo de oración de Elías. Y dice, Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y Elías oró otra vez y el cielo dio lluvia. 7 veces mencionada la palabra oración. Por eso el título está bien escogida, paciencia y oración. Por eso Santiago termina con este nivel bien práctico su libro. Por eso, como decía Lutero, no tiene esa robustez teológica, pero salta de un tema al otro. Y sin duda en cada uno de estos pasajes nos podríamos detener mucho. Pero avancemos en este tema de las armas, ¿sí? El poder de las armas espirituales, ¿sí? Del 13 al 20. ¿Lo leemos? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Acá somos confrontados en este tema de la oración, del poder de las armas espirituales. Ya no pacientes en la espera, sino el poder de las armas espirituales a las cuales podemos alcanzar y apropiarnos como cristianos e hijos de Dios que somos. Y en primer lugar nos va a confrontar a una oración constante. En primer lugar a una oración constante. Dice esta pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Parece obvio, pero no tan obvio. No tan obvio, porque recurrentemente
no es lo primero que nos sale cuando estamos en aflicción. Afligir, ahí la palabra afligir es atravesar dificultades, tanto problemas emocionales como enfermedades. ¿Sí? Y se me venía el ejemplo, a la mente el ejemplo de que antes, ¿no? No sé si se sigue haciendo, pero cuando uno iba al médico y le hacían esa prueba de los reflejos, ¿no? Que le tocaban con el martillito en la pierna para ver cómo estaban nuestros reflejos. Y acá, por eso decía que parece obvio, dice, ¿está alguno afligido? La respuesta de Santiago es obvia. ¿Cuál sería el reflejo? Adoración. Pero muchas veces no lo es. Y lo está confrontando en el contexto inmediato de lo que habíamos visto de esta iglesia que estaba siendo perseguida, a que la oración sea ese reflejo que le salga cuando estaban en aflicción. Pero no solo pregunta si está alguno en aflicción o afligido, sino que dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Me encantó un comentarista que decía, alabe orando. Y comparaba la alabanza como una oración que hacemos a Dios en lo congregacional. Porque son nuestros dichos llevados al trono de Dios congregacional y personalmente. Y pregunta, ¿está alguno alegre? Alabe orando o alabe cantando. Ahí esta palabra es cobre ánimo en otras traducciones, que es mencionada por lo menos 3 veces. Y en una de ellas es la que Pablo dice ahí en esa tripulación, cobren ánimo. Esa actitud que tuvo Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban presos y ya el Bonerges había sido muerto, el apóstol había sido muerto, y venían por Pablo y Silas. Pero dice que estaban cantando, orando, himnos cánticos a Dios. Y por esa actitud, por ese buen ánimo, es que el carcelero de Filipo se convierte él y toda su familia. Eso es lo que está exhortando acá Santiago. ¿Está alguno alegre? También ore. Ahora vuelvo a decir que parece obvio, ¿no? Pero sí es difícil orar en la tristeza. Debemos reconocer que también es difícil cuando todo va bien. Hace el contraste con lo anterior. Cuando hay paz, cuando hay quietud, cuando ya no hay deudas, cuando no hay dolor, no tendemos a cantar. Y nos volveríamos como interesados. El ejemplo de ir a golpear ahí las puertas de alguien cuando estamos en necesidad, pero que después nos olvidamos. Y muchas veces nos pasa con el Señor. Y muchas veces nos pasa con esto de las armas espirituales. Por eso Santiago los confronta y nos confronta con algo obvio. ¿Está alguno triste? Ore. ¿Está alguno contento? Alabe orando o alabe al Señor. Qué distinto es un consejo a veces, ¿no? Cuando se le da a una persona que está en alegría, pero a una persona que está en tristeza. Estamos con esa coraza cuando estamos con tristeza o cuando estamos con alegría. Distintas corazas. Pero Santiago nos confronta a que tengamos esa vida de oración. Muchas veces la aflicción es para que volvamos a Él. Muchas veces la aflicción es utilizada para que volvamos a Él. Y para que en esa aflicción nosotros podamos revisar que tal vez hay algo ahí. Reconozcamos y acudamos a Él. Por eso Santiago los confronta a ese. ¿Está alguno triste o está alguno alegre? Haga oración o cante, alabe a Dios. Pero en tercer lugar, no solo da el ejemplo de la aflicción o de la alegría. En el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice anciano, pastor, obispo, cada vez que aparece esto, o presbítero, como representantes de la iglesia, ¿sí? No es que la oración de ellos tenga algo más que cada uno de la nuestra, sino que los llama por esa autoridad que era delegada, ¿no? Y que habla de que esta persona que estaba siendo enferma en este contexto de debilitamiento, ¿no? Acá la palabra enfermo es débil. Se refiere a un caso de debilidad, puede ser espiritual o física. La fe entra en crisis por alguna de estas razones y él dice, llamen a los ancianos. Por eso es bueno que el que esté pasando por alguna de estas situaciones reconozca y llame. Y háganlo llamar, y no es que el pastor va a tener una visión, sino que lo llaman. Y ahí el Señor va a actuar y puede actuar. El Señor va a sanar al que Él quiera, dice en este pasaje. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados potencialmente, ¿sí?, le serán perdonados, ¿sí?
Y ahí habla en el versículo 14, en el final, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Ahí el ungimiento con aceite, para el judío, esto tenía un símbolo de consagración. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí es que en esa oración aparten al enfermo y lo tengan en cuenta y lloren por él. Si bien hay controversia en este pasaje, ahí el ungimiento con aceite, el aceite era utilizada también para sanar, lo vemos en distintos pasajes de la Biblia, en el buen samaritano, o cuando el Señor envía a los discípulos también, pero también en la antigüedad, cuando se apartaba un rey, a un sacerdote, o mismo los utensilios de los profetas eran ungidos con aceite, como un símbolo de la consagración. El texto sería para un judío: oren por él y consagren a ese enfermo al Señor. El texto no pone al aceite como un requerimiento vital para la sanación, no, sino que el Señor va a actuar como Él quiere. Y dice, y la oración de fe. Ahora, Pablo, ahí en Hechos 29, resucita al Eutico. Dice que venía de hablar largo, este Eutico muere, lo abraza y le da vida. Pero en Filipenses 2:27 Pablo habla de que no pudo con la enfermedad de Epafrodito. Y sin duda lo habrá pedido. Un amigo, un consiervo. En 2 Timoteo 4:20 dice que a Trófimo lo dejó en Mileto enfermo. Y en 2 Corintios 12:9 ya habla de algo personal. Dice que le rogó al Señor por su aguijón. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso 1 Juan 5:14 dice: si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a veces la voluntad de Dios es no. A veces es espera y a veces actúa. Por eso ahí no está el énfasis en el aceite o en la oración de los pastores como extravagante, sino que Él va a actuar. Pero es importante que también oremos y que hagamos estos pasos. El Señor, mejor dicho, Santiago ahí nos está confrontando esto, a una oración constante, alegre, afligido, débil, pero que oremos. Que oremos individual y grupalmente. Y dice, y si hubiere cometido pecados, no siempre es así, No siempre es así, que la enfermedad o el debilitamiento es por el producir de pecados. A veces sí existe esta relación, pero es importante que hagamos un autoexamen. Pero en segundo lugar, no solo acá Santiago nos va a confrontar a una oración constante, sino en segundo lugar a una oración de confesión. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago en este libro va a decir en otro de los pasajes que es imposible que uno no ofenda, que en nuestro diario vivir ofendemos. Y por eso tenemos que no solo una oración constante, afligidos, en alegría, en debilitamiento espiritual o físico, sino que también nos habla en una oración no solo constante, sino de confesión. Confesaos los unos a los otros. Y sin duda esto habla de una madurez, porque no a todos puedo confesarles mis pecados o lo que puedo estar haciendo, porque sin querer le puedo dejar una carga al hermano. No es andar gritándolo a todos esta confesión de pecados, sino en esta madurez dice, confesaos los pecados unos a los otros. Sin duda la confesión a nuestro Padre Celestial, pero también hemos herido, y es bueno a veces también comentarlo a los demás lo que nos está pasando. Tengo que ir y arreglar. Confesar acá en griego es homología, ¿sí? Homo viene de la misma palabra, y logia de sentido, que coincide, es un mal camino. Digo lo mismo yo y coincido con lo que dice Dios. Por eso hay que confesar los unos a los otros. Pero en tercer lugar, una oración de convicción. Y ahí pone el ejemplo en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oración constante, oración de confesión, pero en tercer lugar una oración de convicción. Y el tiempo ha avanzado, pero no iríamos ahí en Reyes
donde aparece la vida de Elías. Pero Elías aparece en la historia abruptamente. Dice que es nombrado por primera vez cuando que confronta al rey Acab y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que ¿qué? Que habrá sequía. Ahora, nosotros, si leeríamos la vida de Reyes, la vida de Elías, perdón, a través de donde lo relata la palabra de Dios, no entenderíamos lo que nos habla Santiago previamente. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago previamente? Nos da una pista, que antes de ir a confrontar al rey Acab, dice, oró fervientemente. Por eso tuvo una oración de convicción. Elías, cuando cae en esa cueva y sufre esa depresión, esa tristeza, Dios lo tiene que confrontar y decirle: hay 7.000 que no doblaron sus rodillas, Elías. Y esos 7.000 seguían adelante, pero no abrieron la boca. Pero Elías se la jugó y tuvo una oración de convicción. Y fue y confrontó a Acab y a la perversa de Jezabel, sabiendo lo que eso costaría. Por eso una oración de convicción. Y por eso me encanta lo que hace Santiago acá. Lo que hace Santiago es rebajarlo en el buen sentido, emparejarlo con nosotros. Porque Elías, esa vida desafiante, Santiago lo que hace es: hermanos, Elías tuvo y era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Por eso echar manos a las herramientas, a las armas espirituales que Dios nos dio. Me encanta el del libro de Swindoll, de los libros de Swindoll, que él dice que los hombres de Dios murieron, pero nada de Dios murió con ellos. Por eso nosotros podemos echar manos a esa herramienta y orar a ese mismo Dios que le dio la victoria a Elías. Pero Santiago nos empareja y nos dice que oró fervientemente y tuvo una oración de convicción. Cuando todos se callaban, cuando por años la religiosidad, el abandono, los altares de Dios estaban arruinados, él va y ora confiadamente, por sequía y después por lluvia. Pero la hora avanzó. No solo es una oración constante, en aflicción, en alegría, en debilidad. Una oración de confesión los unos a los otros, este ejercicio de cuidarnos y de protegernos entre los unos a los otros. Ese síndrome de Caín que no entra en la iglesia: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y es lo que vamos a hablar en este último punto. Pero en tercer lugar, una oración de convicción. Pero otra de las herramientas, en el contexto de la oración, pero ya no tanto en la oración porque no es nombrada, sino en la corrección, en la restauración. Termina el 18 y dice en el 19, hermanos. Y ahí vuelve a decir hermanos, cambiando el énfasis, llamándole la atención. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En último lugar, la corrección, la restauración. Censurar, etiquetar, es el camino más fácil. Ese es el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Que cuando vino el hermano, censuró. Y ese padre estaba esperando para restaurar. Dice ahí: el que haga volver al hermano con amor y lo restaure. Ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana, con Zaqueo. La vida cristiana nos habla de un camino, y si alguno se ha desviado, nos habla de que echemos mano a estas armas espirituales. ¿Y cuál es? La corrección con amor. La corrección con amor. Conclusión final. Santiago nos desafía y nos confronta con la verdad de la fe y a no conformarnos. Es una carta para los inconformistas de la fe. Que experimentemos esa fe práctica. Nos dice en toda la carta de epístola: no se conforme con su fe, revise dónde está depositada y si es profunda y si esa fe da obras y da frutos. No se conforme con la lengua que tiene, hable coherentemente, no te conformes. No se conforme como ore, como leímos acá, sino cómo oramos. Fijémonos cómo oramos. No se conforme con el mundo como es y espere simplemente en la venida del Señor, sino que transforme su lugar, si no debemos vivir aportando al mismo. Cuando los cristianos pensamos que ya llegamos a esa meta, estamos equivocados. Santiago nos confronta en toda esta epístola a que no llegamos a nada, que podemos seguir avanzando en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual.
no termina como una carta conocida, con saludos como hace Pablo, con bendiciones, con una doxología, pero sí nos confronta y termina como empieza. ¿Cómo? Como empezaba en el capítulo 1 que habrán estudiado, a un llamado a la oración y a la paciencia. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:3. Y quiero terminar de esa manera. Santiago nos confronta a que vivamos esa vida en madurez y en nuestra vida espiritual. Que Dios nos bendiga.